Clara trabajaba en una pequeña librería en el centro del pueblo. Cada tarde, a las 5 en punto, llegaba un joven llamado Julián, siempre con un libro bajo el brazo y una sonrisa tímida. No hablaban mucho, pero sus miradas decían más que cualquier conversación. Durante semanas, sus encuentros fueron breves y silenciosos. Julián hojeaba libros, compraba alguno y se despedía con un leve gesto. Un día lluvioso, Clara le ofreció una taza de té mientras él se resguardaba en la librería. Ese día hablaron por primera vez. Descubrieron que compartían el amor por la poesía, por las tardes tranquilas y por las historias que no necesitaban gritar para ser profundas. Comenzaron un verso fuera de la librería, a compartir libros, sueños y paseos bajo la lluvia. El amor entre ellos creció como las páginas de una novela bien escrita, lentamente, con ternura, con verdad. Y así, entre libros y miradas, nació una historia que ni el tiempo ni la rutina pudieron borrar. Tizimaca, de la estación de los silencios. A veces, el amor no llega con fanfarria ni luces de neón. A veces, llega como un susurro entre el bullicio, como una brisa en medio del calor. Así llegó el amor a la vida de Elena y Martín. Elena tenía 28 años y trabajaba como restauradora de arte en un pequeño museo de ciudad. Amaba los detalles, las grietas en los cuadros antiguos, los colores que revivían bajo sus manos y los silencios que hablaban cuando nadie más los escuchaba. Martín era ingeniero civil, tenía una mente lógica, estructurada y una vida marcada por rutinas firmes. Pero cada día, sin saber por qué, se detenía 5 minutos frente al museo. No entraba, solo miraba. Tal vez era la tranquilidad del edificio, o la figura que veía a veces por la ventana del segundo piso. Una mujer con el cabello recogido, concentrada, ajena al mundo. Fue un día de noviembre cuando se conocieron. Martín, impulsado por una mezcla de curiosidad y algo que no sabía nombrar, entró al museo por primera vez. Vio a Elena agachada frente a una pintura del siglo XIX. Ella alzó la vista y sus ojos se cruzaron. Fue un instante breve, pero bastó. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella con una voz suave. Solo estoy admirando el silencio, respondió él, sorprendido por sus propias palabras. Elena molesta. A partir de ese día, Martín comenzó a visitar el museo con más frecuencia. A veces hablaban, a veces no. Compartían el mismo banco frente a una escultura de mármol. Intercambiaban miradas y pequeñas historias. Ninguno de los dos era particularmente hablador, pero el silencio entre ellos se volvió cómodo, íntimo. Poco a poco, los encuentros salieron del museo. Cafés tranquilos, caminatas por el parque, domingos por la tarde leyendo en el mismo sofá. No eran una pareja de grandes gestos. No necesitaban promesas al viento ni cartas dramáticas. Su amor era una construcción lenta, sólida, como una catedral hecha piedra por piedra. Un día, Elena le mostró a Martín un cuadro inacabado que estaba restaurando. La mitad estaba cubierta de polvo y sombras, la otra, limpia, con colores brillantes. Martín lo miró y dijo: «Así me siento contigo, como si de a poco me devolvieras el color». Elena no respondió, solo lo abrazó. Sabía que esas eran las palabras más hermosas que él podía decir. Pasaron los años. Hubo cambios, miedos, momentos difíciles, pero su amor resistió, porque estaba hecho de cosas simples, de confianza, de respeto, de silencios compartidos. Y aunque no tenían una historia épica digna de película, sí tenían algo más valioso. Una vida juntos donde el amor no era un fuego que ardía, sino una llama que calentaba. Frente al museo, el reloj marcaba las 7:52 de la mañana cuando Martín giró la esquina y vio, una vez más, la fachada gris del museo. No era su camino habitual al trabajo, pero llevaba semanas desviándose sin razón aparente. Caminaba hasta allí, se detenía exactamente 5 minutos frente al portón principal y luego retomaba su rumbo con la puntualidad de un tren suizo. No entendía del todo qué lo atraía. Tal vez era la serenidad del lugar,
o la forma en que los rayos del sol se filtraban entre los vitrales. O tal vez era ella, esa figura casi etérea que apareció a veces por la ventana del segundo piso, una mujer con moño desordenado, gafas redondas y un delantal manchado de colores. Elena. Él no sabía su nombre todavía, pero la había nombrado así en su mente. Elena le sonaba a arte, una mujer antigua y moderna a la vez. Había algo en ella que parecía vivir en otro tiempo. Le intrigaba. Esa mañana, sin pensarlo demasiado, Martín cruzó la calle. El museo aún no abría, pero la puerta lateral, una entrada para el personal, estaba entreabierta. Golpeó con los nudillos. ¿Sí?, dijo una voz desde el interior. Disculpe, solo quería saber a qué hora abren. Nunca he entrado. Silencio. Entonces ella apareció. No como una aparición mágica, sino con pasos decididos y una ceja arqueada. Abrimos a las 9, respondió, con una sonrisa leve. Martín ascendió, pero no se fue. Elena lo miró con curiosidad. Nunca ha entrado, pero viene cada día. Él suena un poco avergonzado. Me gusta el silencio. Y este lugar lo tiene. Elena bajó la mirada. Esa respuesta, tan inesperada y sincera, le tocó algo dentro. Entonces tal vez debería venir más seguido, dijo, y cerró la puerta con suavidad. Martín se quedó ahí unos segundos más, como si su día hubiera comenzado recién. Elena solía decir que restaurar un cuadro antiguo era como tener una conversación con el tiempo. Cada mancha, cada grieta, cada capa de polvo contaba una historia que no estaba en los libros de arte. Su trabajo no era devolverle al lienzo su estado original. Eso sería una mentira, sino permitirle respirar de nuevo sin traicionar sus cicatrices. Ese martes por la tarde, mientras sostenía un pincel finísimo entre los dedos, pensaba en el hombre de la mañana, en su voz tranquila, en la forma en que no temió decir que buscaba silencio. La mayoría de la gente evitaba los silencios. Él los parecía. En su mesa de trabajo descansaba un retrato de 1864. El rostro de una mujer vestida de azul desvaído. Había ternura en sus ojos, pero también una tristeza casi imperceptible. Elena llevaba semanas limpiando el fondo del cuadro, una tarea que requería paciencia, atención y, sobre todo, intuición. A veces sentía que la mujer del retrato la observaba, como si supiera algo que ella aún no descubría. Martín regresó al museo 2 días después. Esta vez, esperó hasta que abrieron las puertas al público. Pagó su entrada, recorrió los pasillos con torpeza y encontró una sala vacía donde los cuadros parecían observarlo con una calma ancestral. Cuando la vio, pasó al fondo del corredor. Se sintió más tonto de lo habitual. No sabía si debía saludarla o fingir que era un visitante más. «¿Has entrado?», dijo ella, sin sorpresa, desde la otra punta de la sala. Martín sonrió. «Cumplí la promesa que nunca hice». Elena se acercó, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Había algo en su forma de caminar que recordaba a los gatos. Elegancia sin pretensión. «¿Qué te trajo hoy? ¿El arte o el silencio?». «Tal vez los dos. Tal vez tú». No era una frase ensayada. Ni siquiera estaba seguro de por qué la había dicho, pero no se arrepintió. Elena lo miró durante unos segundos. No dijo nada. Luego lo llevó hasta una sala pequeña, más íntima, donde estaba su taller de restauración. Allí le mostró el cuadro de la mujer vestida de azul. «Ella ha estado callada por más de un siglo, pero creo que tú sabrías escucharla». Martín se acercó, observó los detalles, los matices de sombra, la forma en que la pintura parecía flotar entre dos tiempos. «Parece sola, pero no vacía», dijo. Elena asiente, como muchos de nosotros. Ese fue el inicio, no de una historia de amor inmediata, sino de algo más profundo. Una conexión pausada, una conversación sin palabras, una complicidad entre dos almas que entendían el valor del silencio. El otoño en la ciudad tenía un modo particular de hacerse sentir. No era un frío extremo,
sino esa humedad que parecía instalarse en los huesos y en los recuerdos. La lluvia caía en silencio, como si supiera que había cosas que no debían interrumpirse. Ese jueves por la tarde, el museo estaba casi vacío. Las gotas golpeaban los cristales del ventanal con la cadencia de una canción lejana. Elena restauraba una pieza pequeña, una miniatura italiana del siglo XVIII, cuando escuchaba pasos suaves detrás de ella. ¿Molesto? Era Martín. Tenía el cabello ligeramente húmedo y traía consigo ese aroma a calle mojada y café que ella empezaba a reconocer. «El silencio nunca molesta», respondió ella sin levantar la vista. Él se acercó y miró lo que hacía. Observaba con respeto, sin interrumpir, como quien mira un ritual sagrado. Al cabo de unos minutos, Elena dejó los pinceles a un lado y lo invitó con un gesto a sentarse en el banco de madera junto a la ventana. Durante largos segundos, solo escuchando la lluvia. «¿Siempre te gustó este trabajo?», preguntó Martín, finalmente. «No lo elegí, yo elegí. Desde niña me fascinaba reparar cosas rotas, juguetes, libros, incluso personas, aunque esas son más difíciles». Martín sonrió. «A veces las personas ni siquiera saben que están rotas, o creen que no merecen ser reparadas». La frase quedó flotando en el aire. Elena bajó la mirada, como si se le hubiera escapado algo que no planeaba decir. Pero Martín no la interrumpió. Solo observar la forma en que ella jugueteaba con el anillo que llevaba en la mano izquierda, aunque no había piedra ni promesa en él. «¿Y tú?», preguntó ella, después de un rato. «¿Qué repara?». «Puentes», dijo él, encogiéndose de hombros. «Construyo estructuras para que otros pasen de un lado al otro, pero nunca sé si llegan». Elena lo miró con una mezcla de ternura y asombro. Nadie le había hablado así, como si el mundo interior importara más que las palabras brillantes. La lluvia arreció, y en ese instante algo se quebró sin romperse, la barrera entre ellos. «¿Te gustaría tomar un té?», preguntó ella con una tímida calidez. Martín ascendió. Se quedaron en el museo, en una pequeña cocina que parecía sacada de otra época. Tomaron té de jazmín en tazas desparejadas y hablaron de libros, de miedos pequeños, de la sensación de llegar a casa y sentir que falta algo. Y cuando se despidieron, no hubo promesas ni gestos teatrales. Solo una mirada larga, una sonrisa sincera y la certeza muda de que algo había comenzado a cambiar.